Como lo he mencionado en nuestro estudio anterior, nos encontramos en medio de una de las celebraciones más importantes, la Semana Santa. Y aprovechando la atención que muchos prestan a los aspectos bíblicos en este tiempo, no podíamos dejar pasar inadvertida esta celebración para tratar de forma bíblica, objetiva y contundente la centralidad de la Semana Santa, nuestro Señor Jesucristo. Por eso, después de haber repasado el domingo anterior, el primero de estos acontecimientos tan importantes, conocido como la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, celebrado en el llamado Domingo de Ramos, nos corresponde ahora tratar el segundo de estos hechos reales de la historia, conocido como la resurrección del Señor Jesucristo, celebrado por muchos en el día de hoy bajo el llamado Domingo de Resurrección. Sabemos perfectamente que estos dos no son los únicos aspectos importantes de esta semana. Todos los relatos bíblicos son de gran importancia para Dios y para el hombre, y por eso han quedado registrados por Dios mismo para nosotros. El Dios vivo y verdadero, el eterno creador del universo, se ha revelado a nosotros a través de sus hechos y de su palabra a lo largo de la historia, y Él desea que todos los hombres lo conozcan. Sin embargo, de entre todos los temas y aspectos que la Biblia trata, podemos decir con toda seguridad que no hay otro tema que resalte tanto como lo es la resurrección de Cristo. Hay tanto que decir acerca de su resurrección que no sería suficiente para nosotros con tratar el tema en un par de horas. Por eso, y como siempre lo digo, por mucho que nos esforcemos, será imposible para nosotros abarcar todos los aspectos que conciernen a el tema más importante del cristianismo. Por eso hoy hablaremos solo de la importancia que tiene la resurrección de Cristo, pero lo haremos desde una perspectiva muy diferente que muchos pasan por alto año tras año en estas celebraciones. Basados en 1 Corintios capítulo 15 versículos 12 al 20, desarrollaremos nuestro tema el día de hoy en dos aspectos. Primero, el significado de la resurrección para los hombres y, en segundo lugar, el significado de la resurrección para Dios. Y como siempre, lo haremos de manera expositiva, teniendo en cuenta el contexto bíblico. Así que vamos a entrar en materia. Pasemos por favor en nuestras Biblias a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15 y vamos a leer los versículos 12 al 20. Dice así la palabra de Dios. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Amén. Veamos entonces en primer lugar el significado de la resurrección para los hombres. Para comenzar, quisiera que viéramos la etimología de la palabra resurrección. Esta viene del Antiguo Testamento, del hebreo kom, y en el Nuevo Testamento del griego anástasis, que significan levantarse o resurgir. Así, la resurrección es la restauración de la vida después de la muerte. Ahora bien, lo primero que tenemos aquí es un dilema que llega a oídos del apóstol Pablo. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Este solo versículo nos dice mucho. En primer lugar, que la resurrección es el fundamento y el aspecto más importante del auténtico mensaje de Cristo para los hombres, el verdadero evangelio. Y digo verdadero porque actualmente en nuestro entorno cristiano evangélico hay muchas enseñanzas de moral y filosofía que se presentan como el evangelio bíblico, pero que en realidad no lo son. Tales como el evangelio egoísta de la prosperidad,
el evangelio sensacionalista de los milagros, el corrupto evangelio de pacte con Dios y traiga su ofrenda al frente, el evangelio imposible de la salvación por obras, o el falso evangelio de levante su mano, pase al frente, acepte a Cristo en su corazón, entre muchos otros. Todos estos no son el evangelio que nos salvarán, porque no son el evangelio de Jesucristo y de sus apóstoles. El mensaje que predicó Jesucristo y que formó a sus seguidores está basado solo en el arrepentimiento y la fe, en la obra sacrificial y expiatoria de Cristo en la cruz y su posterior resurrección. El Hijo de Dios nos promete una vida futura, eterna y restaurada con Dios después de la muerte, en la cual todos sus verdaderos discípulos seremos levantados de la tumba, recibiremos un nuevo cuerpo y pasaremos el resto de la eternidad con Él en su gloria. Y la prueba de que esto será cierto está en su propia resurrección de los muertos. Así que, si dicho acontecimiento nunca sucedió, entonces este líder es un mentiroso, su mensaje es una farsa y por lo tanto no es digno de ser seguido y adorado como Dios. Pero si la resurrección de Jesús es real, entonces estamos frente al único y más poderoso mensaje para toda la humanidad. Eso es lo que tenemos aquí. La importancia de la resurrección entonces radica en que el mismo Señor Jesús, como líder y maestro del cristianismo, es quien marque el inicio de esa resurrección para todos sus seguidores. Así lo vemos en el versículo 20 de este capítulo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. La palabra durmieron es simplemente un eufemismo para referirse a aquellas personas que murieron físicamente poniendo su fe en Jesús. Es decir, que la garantía de que todos los creyentes de Jesucristo seremos levantados un día de la muerte para estar con Él en su gloria, radica en que Él haya encabezado dicha resurrección para vida eterna, así como lo aseguró. Pero usted podrá decir, un momento, ¿y luego antes de su resurrección no había resucitado también ya a otras personas? ¿Cómo es que Él será entonces el primero de los resucitados? En efecto, antes de que el Señor Jesucristo resucitara, el registro bíblico nos dice que Él mismo había resucitado, por ejemplo, a la hija de Jairo en Marcos capítulo 5, al hijo de la viuda de Naín en Lucas capítulo 7 y a su amado amigo Lázaro en Juan capítulo 11. Precisamente una de las más grandes credenciales que definieron a Jesús como el Mesías, es decir, como el enviado de Dios, fue la resurrección de estas personas. Muchos habían visto y escuchado de su poder para perdonar pecados y sacar demonios, manifestaciones que los hombres bajamente tomaron como subjetivas. Pero cuando vieron y escucharon de su poder sobre la naturaleza, sobre la enfermedad y sobre la muerte, entonces quedaron de verdad impactados. No hay mayor preocupación para los hombres que el tema de la muerte, porque esta es real, nos llega a todos, es incierta y es inevitable. Es por eso que unos días antes de su entrada triunfal en Jerusalén como Mesías, como el rey prometido para Israel de parte de Dios, muchos de los que estaban ahí para celebrar las fiestas también habían llegado a Jerusalén para conocer a aquel que había levantado a Lázaro de entre los muertos. Este día hubo muchísima gente en Jerusalén. Unos eran sus discípulos, los que le conocían y le amaban. Otros eran los que le despreciaban porque él se había negado a regirse a sus legalismos religiosos. Muchos otros ni siquiera lo conocían y por eso cuando lo vieron se preguntaron, ¿quién es este? Y los otros eran los curiosos que habían oído de sus milagros y esperaban solo que él fuera quien se posesionara como el rey que los librara del yugo de Roma. El milagro de la resurrección de Lázaro realmente había impactado a una gran multitud, precisamente porque fue un hecho real, innegable. No había duda alguna de que Lázaro había muerto, ya que Juan capítulo 11 versículo 39 nos dice que ya el cuerpo de Lázaro hedía porque habían pasado ya 4 días desde su muerte. Pero estos habían sido resucitados solamente para dar evidencias del poder y de la deidad de Jesús. Y un día,
volvieron a morir, al igual como ha de suceder con todos los hombres por causa del pecado. Es lo que Pablo también nos dice en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero en cambio Jesús, después de su crucifixión y sepultura, fue levantado de entre los muertos al tercer día para vivir eternamente. Es lo que Pablo también dice en Romanos capítulo 6, versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. De esta manera, Jesucristo es el primero de los hombres resucitados para vida eterna. Él es nuestras primicias. Y los creyentes de Corinto sí creían en la resurrección de Cristo. De lo contrario, no habrían podido ser cristianos. El mensaje del verdadero evangelio de salvación, el que predicó Jesucristo, el que predicaron sus apóstoles y el que Pablo predicó, asegura que una persona no puede ser salva sin creer en la resurrección de Jesús. El mismo apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, atención a esto, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero no obstante, el versículo 12 de 1 Corintios 15 nos hace ver que es claro que algunos, solo algunos, tenían cierta dificultad de entender y aceptar la resurrección de los creyentes. Esta confusión era parte del resultado de sus experiencias pasadas con las filosofías y sus religiones paganas, tales por ejemplo como el dualismo, una filosofía griega antigua que enseñaba que todo lo físico era malo en sí mismo, y era por eso que ellos aborrecían la sola idea de que la deidad tomara un cuerpo físico, y más aún que se levantara de entre los muertos. De ahí que muchos se burlaban del evangelio que Pablo predicaba cuando escuchaban acerca de la resurrección. Usted lo puede ver en Hechos 17:32. Pero esto no solo se veía entre los griegos, sino que también se veía entre los judíos. Los saduceos no aceptaban la resurrección, aunque ésta estaba ya anunciada desde el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento abundan las enseñanzas de Jesús acerca de la resurrección y por eso este era el tema central de toda predicación del Evangelio de sus apóstoles. Con todo, algunos en la iglesia de Corinto dudaban sobre la resurrección de los creyentes y esto directamente ponía en tela de juicio la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que desde los versículos 13 hasta el versículo 19, el apóstol Pablo presenta como argumento 5 consecuencias desastrosas en el caso de que la resurrección de Cristo, o en general la resurrección, no sea una realidad. Primera consecuencia desastrosa. La predicación de Cristo sería absurda. Versículos 13 y versículo 16. Pablo lo menciona 2 veces. Versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. La esperanza de resurrección para los creyentes de Jesús se sostiene o se derrumba junto con su resurrección. Si Cristo en verdad no resucitó, entonces tiene que seguir muerto como todos los líderes religiosos. Pero si realmente resucitó, entonces esta es la más grande y poderosa esperanza que podemos recibir. Ese fue el argumento que Jesús presentó ante Juan cuando éste le vio en la isla de Patmos. Nos dice Apocalipsis 1, versículos 17 y 18, cuando le vi, caí muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así que, si no hay resurrección, entonces Cristo tampoco vive. En segundo lugar, la fe en Cristo sería inútil. Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. La resurrección es la yugular del cristianismo. Si alguien quiere anular el cristianismo, definitivamente debe demostrar que Jesucristo nunca resucitó.
Y los impíos siempre se han esforzado en ello, pero todos sus argumentos son siempre tan absurdos que solo terminan demostrando lo contrario, su real resurrección. Será muy interesante para usted que tratemos por un momento algunas de estas teorías, pensamientos, silogismos y argumentos filosóficos de quienes quieren negar la resurrección. En primer lugar, tenemos la teoría del desmayo. Esta nos dice que Jesús no murió en realidad, sino que sufrió un desmayo y sobrevivió a la crucifixión. El texto de Juan 19, 32 al 34 nos dice que los judíos solicitaron a Pilatos que se les quebraran las piernas a los 3 crucificados para bajarles pronto de la cruz por ser Pascua. Pero cuando llegaron a Jesús, él ya estaba muerto. Un soldado romano traspasó su costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Esto desde el punto de vista cardiológico es conocido como una ruptura posinfarto del pericardio. Así que Cristo murió indudablemente. Si esta teoría fuera cierta, entonces Jesús habría sobrevivido a la laceración de su cuerpo, a la crucifixión, al traspaso de la lanza en su cuerpo, a los 3 días sin comer ni beber en la tumba. Se habría levantado de su desmayo, habría movido la piedra de varias toneladas, habría pasado entre la guardia pretoriana y habría caminado 11 kilómetros hasta Emaús para convencer a todos sus discípulos de estar bien. También está la teoría de la alucinación o la telepatía. Esta nos dice que las mujeres y sus seguidores estaban tan deseosos de la resurrección de su Mesías que se sugestionaron y pensaron que lo vieron vivo, o que Dios envió imágenes mentales y las colocó en la mente de las personas para que pensaran que Él estaba vivo. Si esta teoría fuera cierta, tendría que explicarse una alucinación a nivel masivo, ya que 1 Corintios 15, del 3 al 8, explica que más de 500 personas fueron testigos de verle. Está la teoría ocultista. Esta dice que un médium invocó el espíritu de Jesús para que se le apareciera a sus seguidores. Pero los espíritus no tienen cuerpo físico y entonces, ¿cómo se podría explicar que los discípulos pudieron tocarle, como lo dice Lucas 24 del 36 al 43? También está la teoría de la identidad equivocada. Esta dice que alguien tomó el lugar de Jesús haciéndose pasar por él. Pero si esto fuera cierto, entonces el farsante tuvo que haber pasado por la cruz y por los sufrimientos para que las heridas en su cuerpo fueran reales. Luego también tenemos la teoría del robo, que nos dice que alguien tuvo que haber robado su cuerpo del sepulcro. Pero a los judíos no les convenía hacer esto porque entonces daría lugar a pensar en la resurrección tal como él lo había dicho. Los romanos no lo harían porque a estos no les interesaba. Y para los apóstoles hubiera sido imposible traspasar la guardia pretoriana para acercarse a la tumba. La guardia pretoriana, la guardia romana, estaba formada por 16 soldados. Cada uno protegía 3 metros. Podían detener un batallón de hasta 500 judíos. Estaban entrenados para matar al primero que intentara hacer algo en contra de su posición, y si alguno de ellos abandonaba su puesto, era castigado con la muerte. También está la teoría del soborno. Alguien sobornó a la guardia romana para llevarse el cuerpo de Cristo, pero en primer lugar, los apóstoles eran simples pescadores y no tendrían lo suficiente para pagar un soborno de esta clase. Y en segundo lugar, los soldados romanos no iban a arriesgar sus vidas por una mentira. De hecho, nadie arriesga su vida por una mentira. Por último, podríamos hablar de la teoría de la guardia dormida. Esta nos dice que los guardias pretorianos se durmieron y así alguien sacó el cuerpo de Jesús. Pero una guardia conformada por 16 hombres no se dormía. La guardia también era relevada cada cierto tiempo y los soldados no van a decir algo que los desprestigie y que además es una falta que se va a pagar con su propia vida. Sin embargo, Mateo capítulo 28, versículos 11 al 15, nos dice que sí hubo alguien que sobornó a los soldados. Y estos fueron los principales sacerdotes judíos. Así que el soborno tuvo que ser bastante alto. El problema con cada una de estas teorías que intentan negar la resurrección es que tienen que explicar el paralelo entre la tumba vacía y el cuerpo de Jesús. Por eso, todos estos esfuerzos por negar la resurrección de Cristo terminan demostrando todo lo contrario. La resurrección de Jesús no se puede negar. Volvamos entonces a nuestro segundo punto. Los registros bíblicos históricos, arqueológicos y biológicos presentan pruebas contundentes e irrefutables de la resurrección de Jesús.
Cristo es la piedra angular del cristianismo y la resurrección es la piedra angular del evangelio, de la buena noticia de Dios que nos hace discípulos de Cristo. De manera que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. La tercera consecuencia desastrosa es que todos los testigos y predicadores de la resurrección serían mentirosos. Versículo 15. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. La piedra angular del cristianismo es Cristo, y si la resurrección de Cristo nunca tuvo lugar en la historia, todo el cristianismo se vendría abajo como un castillo de naipes. Si Cristo no resucitó como tantas veces lo anunció, lo profetizó, lo prometió y lo predijo, entonces esto le hace a Él un mentiroso, y con Él su legado sería también una farsa. Y con esta, los promovedores de su doctrina, sus apóstoles, también serían unos mentirosos. Y Pablo pone este argumento porque sabe muy bien que estos creyentes habían visto todos los milagros y las señales que los apóstoles habían hecho y que los acreditaban como verdaderos discípulos de Jesús. De manera que si Jesucristo no resucitó de entre los muertos, ese mensaje de Jesús sería una falacia y todos sus testigos y predicadores serían unos mentirosos. Con esto, en cuarto lugar, nadie sería redimido del pecado. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. El cristianismo sería solo una de tantas filosofías y de hecho sería la más miserable de todas las filosofías, porque de entre todos los líderes religiosos y filosóficos, solo Jesús anunció en más de una ocasión su futura muerte y su posterior resurrección de entre los muertos al tercer día de morir. Con esto, todos aquellos hombres y mujeres de otros tiempos que se abnegaron por Cristo y que murieron cruelmente como mártires por ese evangelio, serían entonces los más miserables y estarían perdidos porque entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, nos dice el versículo 18. Por último, los cristianos serían las personas más dignas de lástima en el universo. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. El creyente ha frenado sus pasiones, ha controlado sus apetitos carnales, ha pasado por dificultades y constantemente padece de persecuciones precisamente por su fe en el Señor Jesucristo y en la esperanza que ha puesto en Él para una vida eterna mucho mejor, más rica y más abundante. Pero si no hay resurrección, definitivamente es mucho más lógico aprovechar de las comodidades, de todos los deleites y de todos los placeres de este mundo. Pablo está llegando al punto central de este asunto, y ese tiene que ver con el corazón del hombre. El apóstol cierra este tema con una serie de advertencias que vamos a ver en su contexto. La advertencia la vemos en el versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Estas palabras de Pablo provienen de Isaías 22:13. Si realmente no hay vida después de la muerte, más nos vale entonces comer, beber y alegrarnos antes de morir. Luego tenemos una exhortación, versículo 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Rompan definitivamente con toda clase de pecado y entren en razón, como quien despierta después de haber estado embriagado con el vino de los deleites de este mundo, en lo cual hay disolución. Aquí está el punto. El argumento en contra de la resurrección le ha revelado a Pablo quiénes de estos no son verdaderos creyentes y los ha puesto a descubierto. Así como dice el dicho popular, el pez muere por la boca, o mejor, bíblicamente dicho, de la abundancia del corazón habla la boca. Pablo, aunque no está presente entre ellos, porque les está escribiendo desde una prisión, guiado por el Espíritu Santo pone al descubierto a los que aún no se han convertido por el Evangelio y los acusa.
reprochándole sus actitudes pecaminosas. Así es todo impío. Será un aborrecedor de la verdad de Dios, rechazará la verdad de Dios, porque ésta nos lleva a tomar una seria decisión de arrepentimiento. Así que es más fácil buscar argumentos filosóficos para negar que habrá una resurrección de los muertos y un encuentro posterior con el juez soberano de la creación, para dedicarse así de lleno a toda clase de pecados y de impiedad que Dios mismo aborrece. Esa es la razón por la que muchos rechazan el Evangelio, porque aman su pecado y no quieren dejarlo, no quieren arrepentirse. Y como dice Santiago 4:4, todo aquel que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hoy muchos solo buscan un evangelio que llene sus vientres con prosperidad, con salud y con fama. Hoy muchos solamente quieren recibir las bendiciones y las promesas de Dios, pero no están dispuestos a dejar su pecado. Hoy muchos quieren ser bendecidos, quieren ser reconocidos como hijos de Dios, pero no están dispuestos al arrepentimiento, a darle la espalda a esos pecados que aman y que Dios aborrece. Debes saberlo bien. Todos los hombres seremos resucitados, tanto buenos como malos, tanto justos como injustos. Todos seremos levantados un día de entre los muertos para presentarnos ante el soberano juez de la creación. Juan capítulo 5 versículos 28 y 29 nos dicen: no os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Como ve, todo esto tiene que ver con el corazón de los hombres y con el Evangelio. Los impíos de Corinto y posiblemente muchos de los creyentes que se estaban dejando llevar por sus silogismos estaban pensando así: si no hay resurrección, entonces no habrá juicio. Y si no hay juicio, entonces podemos hacer en esta vida todo lo que nos plazca. Pero Pablo reprende a los impíos y despierta a los creyentes que están dormidos pensando así. Por eso les dice en el versículo 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No se equivoquen, queridos creyentes. No piensen que Cristo nos ha dado una libertad para seguir en nuestros deleites y en nuestros pecados. Las malas conversaciones que estaban recibiendo de los que realmente no eran creyentes estaban corrompiendo la verdad. Por eso les exhorta: no. Si no hay resurrección, entonces no hay evangelio. Y si no hay evangelio, entonces no hay salvación. Y si no hay salvación, entonces aún estáis vosotros en condenación. Vana es vuestra fe. Tienes un falso evangelio. Si tú pretendes, si tú crees que puedes simplemente decir que eres hijo de Dios, pero continuar en tu vida pecaminosa, vana es vuestra fe, vana es tu creencia, vano es tu evangelio, porque te han dado un evangelio depravado y corrompido. Estimado oyente, la Biblia enseña que la muerte no pone fin a la existencia de nadie. La resurrección de Cristo es la prueba fundamental que nos garantiza que todos seremos levantados para continuar la eternidad. Mal sea como muerte eterna o bien sea como vida eterna. Mal sea en el infierno o bien sea en el cielo. Mal sea en sufrimiento perpetuo o bien sea en gozo eterno. Y usted, solo usted, debe tomar una decisión y debe hacerlo ahora. Por eso decimos que esto tiene que ver con el Evangelio, porque Dios lo dice aquí. Ahí está, en el versículo 12. La predicación de los apóstoles es una predicación en la cual hablan de un Cristo resucitado de los muertos. La predicación del verdadero evangelio que trae salvación tiene su fundamento en la resurrección de Cristo. Y si hablamos de su resurrección, necesariamente tenemos que hablar de su muerte. Por eso vamos a concluir con nuestro segundo aspecto, el significado de la resurrección para Dios. En nuestro ámbito cristiano evangélico estamos siempre muy acostumbrados a ver y a escuchar toda clase de predicaciones, mensajes, filmes, videos y películas redireccionados solamente a los efectos y a los beneficios que trajo la muerte de Jesús para los hombres. Pero muy poco o casi nada
se predica de lo que la muerte y la resurrección de Cristo significan para Dios. Por eso ahora nos vamos a concentrar en el significado de la resurrección para la familia divina, para la Trinidad. El significado de la resurrección para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. La única forma en la que Jesús puede resucitar de entre los muertos es que haya muerto. Y así fue. En la cruz, Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo hombre perfecto, libre de todo pecado, sufrió la muerte física y espiritual que todos los hombres merecemos por ser pecadores. La Biblia nos dice en Romanos 3:23 que todos los hombres estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en Efesios capítulo 2, versículo 1, sabemos que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y con ello estamos entonces espiritualmente separados de Dios. Hace más de 2000 años atrás, en la cruz del Calvario se produjo el acontecimiento más trágico del universo. En la cruz del Calvario, el Padre y el Espíritu Santo, dos de los tres jueces supremos de la creación, dictaminaron contra el Hijo la más cruel sentencia de muerte, separando, expulsando, abandonando, maldiciendo, castigando, rechazando, juzgando, apartando y desgarrando al amado Hijo de esa unidad familiar eterna. ¿Para qué? Para de esa manera no abandonar, no separar, no maldecir y no ejecutar eternamente en esa ira eterna de Dios a los hombres pecadores. Sí, mis hermanos y amigos que me escuchan, no se extrañen de estas palabras porque están en todo el capítulo 53 de Isaías. Ahí vemos cómo se nos dice que Jesús es abandonado por su Padre. Dios cargó sobre él nuestros pecados para que el castigo de nuestra paz cayera sobre él. Él fue herido por Dios, abatido por Dios, maldecido por Dios y destrozado por Dios. Versículo 10. Por lo tanto, en el Calvario, lo que vemos es a dos personas de la Trinidad, abandonando a un tercer miembro de la Trinidad para descargar sobre él la copa de la ira del juicio de Dios sobre el pecado. Gálatas capítulo 3 también nos dice que Cristo fue maldito y hecho maldición por nosotros. Y esta maldición implica toda clase de ruptura de comunión, separación, rechazo, abandono, dolor, aborrecimiento, desprecio, castigo y muerte de parte de Dios. Muerte que nosotros merecemos por ser transgresores de la ley de Dios. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 6, nos dice que el Señor quita la vida y la da. Nos hace bajar al sepulcro y de él nos hace subir. Por lo tanto, en la cruz hay dos separaciones a la vez. Hay dos muertes. Hay muerte física, porque cuando pasaron los romanos a romperle las piernas a Jesús para terminar con su vida, él ya estaba muerto. Dios le había quitado la vida a su cuerpo físico. Y así como el cordero de la Pascua de esa noche, sus huesos no fueron quebrados. Y su espíritu no fue aniquilado, sino fue separado del Padre, y eso es muerte espiritual eterna. En ese instante, desde Getsemaní hasta la crucifixión, la familia divina fue eternamente desgarrada, ya que las tres personas de la deidad comparten los mismos atributos divinos. Este tiempo desde Getsemaní hasta la crucifixión entre las personas eternas equivale para ellos a una eternidad de separación. Cristo fue abandonado por la familia eterna y por eso clamó en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? En la cruz se lleva a cabo la sustitución más maravillosa para nosotros, pero se lleva la más terrible y desgarradora separación para ellos, para la deidad. En la crucifixión, no solo Jesús sufrió nuestro castigo, sino que toda la Trinidad sufrió nuestro castigo y separación eterna. Y la prueba de que este sacrificio de Jesús es el acto expiatorio más sublime y más perfecto para Dios está en la resurrección de su Hijo. En la resurrección, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se vuelven a encontrar. La resurrección, mis queridos hermanos, la resurrección, mis queridos amigos,
es el regreso del Hijo a casa para estar unido en armonía nuevamente y para siempre con su familia. Y ahora, si la causa de la resurrección es la restauración de la familia divina, entonces el resultado o los efectos de esta se verán de la misma forma en el mensaje de Dios para los hombres, es decir, se verán en el verdadero evangelio. La resurrección es lo que le da poder y vida al evangelio, y a su vez el evangelio es lo que le da poder y vida al creyente. Pablo lo dice en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es para el que cree. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y por eso, ahora Dios pone dos únicas condiciones para que los hombres recibamos esa justicia. Para que los hombres seamos justificados en Él. Arrepentimiento y fe. Solo cuando usted se arrepiente de sus pecados, primera condición, y se apropia de la justicia que Dios hizo por usted sobre Jesús en la cruz, segunda condición, entonces Dios lo recibe y lo declara totalmente perdonado y jurídicamente reconciliado con Él. Hechos 17, 30 al 31 nos dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este es su Hijo Jesucristo. Dios ha de juzgar al mundo a través de Jesucristo a quien levantó de los muertos. ¿Lo puede ver? ¿Puede darse cuenta de esto? Es por eso que si Cristo no resucitó, entonces no habrá juicio para los hombres. Podemos hacer lo que queramos en nuestra vida. Pero si realmente Cristo resucitó, entonces todos daremos cuentas ante Él. Y entonces esa misma maldición que cayó sobre Jesús en el Calvario será la que caerá un día sobre todo aquel que haya rechazado este único medio de salvación. Es por eso que el Señor Jesucristo en Mateo 25:41 nos dice que Él mismo será quien juzgue a los hombres y Él será quien le dirá a muchos: apártate de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y nosotros no queremos que usted sea uno de estos. Al igual que el apóstol Pablo lo dice aquí, es nuestra tarea exhortar a todo aquel que nos escucha a que rompa definitivamente con toda clase de pecado y entre en razón, porque habrá un día en el cual usted será resucitado, ya sea para vida eterna o para perdición eterna. No hay argumento válido en contra de la resurrección. Jesucristo resucitó y ahora reina a la diestra del Padre, y la única esperanza que usted y yo tenemos hoy para ser resucitados a esa vida eterna es arrepentirnos de nuestros pecados, es aborrecerlos y hacer un giro de 180 grados en nuestra vida, volviendo nuestro corazón al Señor para creer y apropiarnos de su único acto de justicia por nosotros. La Biblia dice en Isaías 42:8 que la salvación es del Señor. La salvación es de Yahvé y que Él no va a ceder su gloria a nadie. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Así que no crea, querido amigo, que Dios compartirá su gloria con otro, porque eso jamás sucederá. ¿Puede ver ahora por qué Dios no va a aceptar ningún sacrificio ni ningún otro medio de salvación? Dios no tiene otra entrada posterior a su reino. No hay nadie que nos abra campo a la gloria de Dios, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo hay un camino. Él es el camino, Él es la puerta, Él es la vida eterna. Nunca habrá nada que se iguale a este acto de redención que solo Dios puede hacer y que nunca más se repetirá. Por eso, mis queridos amigos y hermanos, la salvación no es por medio de nuestras obras, no es por medio de nuestros pactos de dinero con Dios, no es por medio de otro mediador o otra mediadora, no es por medio de penitencias y laceraciones físicas, no es por medio de nada de eso que nosotros hagamos. Ninguna de nuestras obras se igualará a la que solo Jesús ha hecho en la cruz.
De hecho, ni siquiera todos los sacrificios de animales a través de toda la historia pudieron satisfacer la justicia de Dios como lo ha hecho el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo su Hijo. Él ha muerto por nosotros una vez y para siempre. En su segunda venida, Él no va a venir para volver a morir por los pecadores. Él va a venir para ejercer juicio con vara de hierro. No es por medio de tratar de cumplir la ley, porque su palabra también nos dice en Gálatas 3:10 que quienes ponen su confianza en la ley están bajo maldición, porque no la pueden cumplir toda y perfectamente. ¿Se da cuenta? Solo Cristo fue perfecto ante Dios. Solo Cristo pudo cumplir perfectamente con la ley de Dios y fue hecho maldición por nosotros. La resurrección de mi Señor Jesucristo no solo es el hecho de que el Hijo vuelve a tomar su cuerpo del cual se separó por un tiempo. No solo es el hecho de que Él vence a la muerte para darle a todo aquel que en Él cree el perdón de los pecados, la liberación de la condenación eterna, la reconciliación con Dios, el acceso a la gloria de Dios, la victoria sobre la muerte, nuestra futura resurrección corporal y gloriosa, el poder sobre el pecado, los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, no es solo para darnos la adopción como hijos, para darnos la luz, la revelación y el entendimiento de su palabra, para integrarnos en su cuerpo que es la iglesia y muchas cosas más que son los efectos reales de esa salvación. Pero la causa de su muerte es una sola. Y si nosotros no nos apropiamos, no creemos en la única y correcta causa de su muerte, entonces tampoco vamos a recibir los efectos que ésta nos promete.